Dios les bendiga esta tarde. Pueden ocupar su lugar los que están aún de pie. Qué bendición ver la casa llena, a pesar de, como dijo el pastor Ociel, de haber sido una semana pesada, de muchas cosas que sucedieron. Entre ellas, pues las inundaciones. Yo sé que muchos de ustedes quedaron afectados. Nos hemos preguntado como líderes qué podemos hacer. Y una cosa que queremos hacer, y queremos que usted no tenga pena y no le dé vergüenza. Yo creo que a veces Dios permite las adversidades para que la iglesia tenga la oportunidad de unirse, de demostrarse que realmente somos hermanos, hermanas en Cristo, que somos una familia. Si usted fue afectado por estas inundaciones de alguna manera o de otra, y hay algo que podamos hacer nosotros como iglesia para apoyarle, queremos que a la salida usted vaya a recepción. Ahí va a haber una hoja donde queremos que usted ponga su nombre y le vamos a estar contactando para ver cuál es su necesidad o qué tipo de ayuda usted necesita. Y si como iglesia está dentro de nuestras posibilidades ayudarle, queremos extenderle la mano, queremos ayudarle a restaurarse, a volver a levantarse. Yo sé que algunos quizás hasta tuvieron que salir de sus casas y bueno, queremos prestarles el apoyo de alguna manera o de otra. Amén. Si está dentro de nuestras posibilidades, le vamos a apoyar. También esta semana fue una semana difícil para nuestra iglesia porque perdimos a un miembro a quien Dios llevó a estar en su presencia, uno de nuestros guerreros de oración, un anciano aquí de la iglesia, nuestro hermano Efraín Treviño Señor. Él normalmente asistía al primer servicio, era parte del equipo de oración. Quizás algunos de ustedes recibieron oración de parte de él en algunos de nuestros servicios o en Easter juntos, o quizás cuando el grupo iba a orar en las calles lo veían. Una persona muy activa, gran parte de su familia. Él es pionero del evangelio en su familia, porque él fue el primero en conocer al Señor, y de allí todos sus hijos, sus nietos, gran parte de su familia son miembros de nuestra congregación. Les menciono esto para que estén orando. Todavía hace exactamente 24 horas ellos estaban dando su última despedida a los restos de nuestro hermano Efraín. Entonces es una familia que todavía está bastante dolida, todavía está de luto. Me sorprendió verlos esta mañana aquí en la reunión y pudimos abrazarles y pudimos nuevamente expresarles nuestras condolencias. Si usted alguna vez los ve o los tiene ahí de amigos en algunas redes sociales, expréseles su amor y siga orando por ellos. Más que todo, hay poder en la oración. Estemos orando por ellos, que el Señor les conforte y les consuele. Bueno, ya del lado de buenas noticias, en los próximos días, creo que en 2 semanas o menos, Eri y Merari, pónganse de pie, Eri y Merari, que los conozcan. Eri y Merari están recién casados. Denles un aplauso de felicitación por su matrimonio. Pueden ocupar su lugar. Eri es originario de Costa Rica, y ellos tenían planeado este verano ir a casa, estar con la familia quizás, pero se han unido con el ministerio Love Without Borders, o Amor Sin Fronteras. Y me encanta este ministerio dentro de nuestra iglesia, porque en realidad están cruzando fronteras, están derribando barreras y están sobrellevando obstáculos o venciendo obstáculos para que nada les impida ser de bendición donde hay necesidad. Y la ayuda que ellos prestan es de índole espiritual, de índole humanitaria también. Entonces este ministerio está haciendo grandes cosas. Nos han ayudado a compartir mochilas cuando los niños regresan a las clases. Lo han hecho en la frontera, en Matamoros, en Reynosa. Cuando ha visto devastación en la tierra, nos han ayudado también, nos han apoyado. Y es un ministerio de aquí, de casa. Ellos están apoyando a Eri y a Merari, y ellos han convertido el viaje en un viaje misionero. Hay una iglesia con mucha necesidad allá en Costa Rica, a quien vamos a apoyar. Estamos llevando útiles de escuela y mochilas para los niños, y vamos a estar dando también Biblias a los líderes y pastores por aquella región y miembros de la congregación. Y quiero que usted tenga la satisfacción esta tarde de saber que de la ofrenda que usted dio, ahí vamos nosotros a aportar para que Costa Rica también reciba bendición. Queremos que vea este video de lo que va a acontecer. Que toda esta tierra sea regada, que tu palabra sea revelada,
y sanar mis heridas. Aquí estoy yo, voy a anunciar que tú has venido para salvar. Díselo. Yo iré hasta lo último de la tierra. A mí me conmueve mucho ver que el santuario de ellos es una tienda o lo que algunos llaman una carpa. Nosotros estamos por entrar a un templo hermoso, grandioso, majestuoso, pero también Dios nos ha puesto en el corazón ayudar a esta iglesia. Queremos brindarles el apoyo y yo quiero que usted haga una oración conmigo ahorita a favor de Eri y de Merari, que van para allá en representación de nuestra iglesia, y vamos a bendecir sus vidas. Pónganse de pie, extienda su mano hacia acá y vamos a bendecirles. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por la vida de Eri y de Merari, que aún habiéndose recientemente casado, desde ya sienten esta inquietud de hacer algo, de ir a donde tú los mandes, y no solamente ir a pasar un tiempo, sino de darle un objetivo y darle un propósito a esta visita. Pedimos que tú bendigas a Costa Rica y esta iglesia que estamos apoyando, que tú bendigas a los niños, que tú bendigas a los líderes y los pastores. Señor, que cada recurso que tú pongas en las manos de ellos, Señor, sea multiplicado, y que bendigas a quienes han dado el día de hoy también. En el nombre de Jesús declaramos bendición y protección sobre ellos. Bendice su salida y su regreso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. A la salida ahí van a estar Eri y Merari, van a estar en el lobby si usted quiere hacer preguntas. Repito, les vamos a dar de lo que ustedes dieron una ofrenda. Si usted quiere apoyarles de otra manera y quiere preguntar qué más se puede hacer, vaya allí a recepción o vaya al lobby. Ellos van a estar allí para contestar sus preguntas. Usted puede indagar un poquito con mayor profundidad. Bien, el día de hoy, en vista de todo lo que ha pasado, estas inundaciones, la partida de nuestro hermano Efraín, yo tenía otro mensaje planeado para hoy, pero anoche ya tarde, no sé, el Señor me trajo a este pasaje que quiero compartir con ustedes, porque siento que ha sido una semana de mucha adversidad, de mucha prueba para algunos. He visto a los que tengo como amigos en redes sociales, he visto como algunos quedaron afectados, sus carros, sus casas, sus áreas de empleo. Y yo sé que a veces el enemigo utiliza estas cosas para querer robarnos la paz, para robarnos el gozo, para traer ansiedad, para invadirnos de incertidumbre, y que esa incertidumbre nos lleve a claudicar quizás. Entonces el día de hoy yo quiero contrarrestar esas artimañas del enemigo, y ese enemigo que es aprovechado de las circunstancias adversas para traer desánimo. Quiero contrarrestarlo con el mensaje de hoy, que he titulado El secreto del gozo. El secreto del gozo. Muchos me han preguntado como pastor, ante la adversidad, ante la prueba, ante la enfermedad, me he llegado a preguntar, ¿acaso Dios quiere que yo sea feliz? ¿A Dios le importa mi felicidad? Y se sorprenden cuando yo les digo no. Yo les digo, a Dios le importa tu gozo. Dios tiene algo mejor en mente que la felicidad. Ahora yo sé que algunos van a decir, ay pastor, pues es un juego de palabras, significa lo mismo, felicidad y gozo, sí y no. Se sienten igual, como sentimientos. Quizás uno se expresa de la misma manera cuando siente alegría o cuando siente felicidad y cuando siente gozo. Pero la diferencia entre la felicidad y el gozo es que sus fuentes son distintas. La palabra felicidad en la Biblia viene de una palabra griega que significa casualidad. Entonces tú llegas a ser feliz por casualidad. Si las circunstancias, si las casualidades, si los acontecimientos son favorables, entonces tú vas a experimentar sentimientos, momentos de felicidad. Pero el gozo es algo que no tiene su raíz en las circunstancias, tiene su raíz en Jesús. Y Jesús es inmutable, Él no cambia. La Biblia dice en Malaquías 3, versículo 6, yo soy el Señor y no cambio. ¿No le da gracias a Dios que en un mundo lleno de incertidumbre y de altibajos
y de cosas inconsistentes e inconstantes, tenemos este absoluto, y eso es de que el Señor no cambia. Y cuando nuestro gozo está fundamentado en Jesús, en quién es Él y quiénes somos nosotros en relación a Él, podemos experimentar no tanto felicidad, sino gozo, es decir, una alegría que perdura, una alegría que sobrevive las tormentas, que sobrevive las enfermedades, una alegría que no muere cuando muere el proyecto, una alegría que no se pierde cuando se pierde el contrato, una alegría que no deja de ser cuando se llevaron el carro, una alegría que nunca deja de existir en tu vida y en tu corazón. Una de las cosas que me impactó tanto del fallecimiento del hermano Efraín, después de un momento intenso, viendo cómo los médicos hacían todo lo posible por salvarle la vida, eran momentos intensos, y después de algunos 15, 20 minutos de estar trabajando en él, pudimos ver que se detuvieron y pusieron unas sábanas sobre su cuerpo. Después de algunos minutos invitaron a la familia a pasar. Yo estaba allí con ellos, me invitaron a pasar, y yo estaba esperando que la familia, yo quería ver su rostro porque todos lo querían ver, pero dije, no es mi lugar, la familia primero. Esperé 5 minutos, esperé 10 minutos, esperé 15 minutos. Dije, estos no se van a mover. Entonces yo les saqué la vuelta y quería ver el rostro de mi hermano, y tenía un tubo en su boca, pero algo me llamó la atención, que cuando llego a casa mi esposa me pregunta, ¿qué pasó con el hermano Efraín? Le dije, mi amor, el hermano Efraín ya no está entre nosotros, él está en la presencia del Señor. Obviamente fue una noticia que le entristeció mucho el corazón a mi esposa, pero le dije yo, mira, yo no quise decir nada. Le dije yo, pero si no me equivoco, yo le vi una sonrisa en el rostro, murió con una sonrisa. Después, al ver las redes sociales, algunos de los hijos y de los nietos también vieron y expresaron que vieron lo mismo que yo vi. Y me impactó mucho esa escena, porque ustedes saben que hace un par de semanas yo cumplí 40 años. Quiere decir que he estado pensando en la muerte mucho, ¿sí? Uno llega a cierta edad y le empieza a caer el 20, no eres inmortal, o sea, un día a ti también te va a tocar, y estás, por más que quieras detener el tiempo, no lo detienes. Y he estado pensando mucho en la muerte, pero me impactó tanto esa escena, porque yo dije, wow, qué tipo de gozo, qué tan grande seguridad debe existir en un ser humano como para encarar a la muerte y sonreírle en su cara. O sea, para estar cruzando el puente de esta vida a la vida eterna y sonreír mientras que te vas. Y yo dije, Señor, yo quiero ese tipo de gozo, yo quiero tener esa paz, yo quiero tener esa seguridad, que cuando yo piense en la muerte, cuando usted piense en la muerte, no nos atemorice, que nosotros entendamos lo que el enemigo quiso crear para maldición, Dios lo ha tornado en bendición. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y que podamos incluso pasar el puente de la muerte a la vida eterna, sonriendo, alegres y contentos, entendiendo que estamos seguros en las manos de nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál es el secreto para ese tipo de gozo? Para ese tipo de paz. Usted no me dejará mentir que aquí en la tierra parece ser que nunca arribamos a la felicidad, porque nuestras circunstancias nunca son exactamente lo que queremos. Dicen los jóvenes dicen los niños, cuando crezca voy a ser feliz. Y crecen y lo dicen, cuando me case voy a ser feliz. Se casan y luego dicen, cuando tenga hijos voy a ser feliz. Y luego tienen hijos y dicen, cuando se vayan a la escuela voy a ser feliz. Y luego se quedan, dicen, cuando se vayan al colegio voy a ser feliz. Se van al colegio, se queda solo con la esposa y dicen, cuando me divorcie voy a ser feliz. ¿Sí? Se divorcia y luego dice, cuando me vuelva a casar voy a... Y así, para cuando menos sabe, tiene 85, 90 años y nunca fue feliz. Y cuando tenga casa voy a ser feliz, y comprar la casa, y cuando tenga una casa más grande voy a ser feliz. Y si se da cuenta que la felicidad es fugaz, siempre nos evade, porque
porque depende de circunstancias. Y parece ser que nunca arribamos a la felicidad. Le voy a decir por qué nunca llegamos a la completa felicidad aquí en la tierra. Porque la completa felicidad es el cielo. Es el cielo. Todos quisiéramos que se desaparecieran todos los problemas. Todos quisiéramos tener una perfecta felicidad, ¿cierto o no es cierto? Levante la mano si usted quiere que desaparezcan todos sus problemas. A ver, levante la mano. Padre, llévatelos en el nombre de Jesús. Llámalos a tu presencia. Es que mire, la verdad, si usted, seamos honestos, ¿no? Eso es lo que significa, que desaparezcan todos nuestros problemas, es que ya estamos en el cielo. Es que ya hemos llegado a la gloria eterna con Jesús. Pero Dios te quiere dar algo que es mejor que la felicidad. Algo que no tienes que esperar a llegar al cielo. Tú puedes tener gozo el día de hoy. Diga conmigo, gozo. El gozo. Dice Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Quiere decir que cuando nuestro gozo está fundado en Él, también nuestro gozo puede estar presente ayer, pudo haber estado presente ayer. Vamos a ser felices hoy y vamos a ser gozosos siempre. Hay un libro en la Biblia que habla mucho acerca de el gozo. Es la obra maestra literaria de el gozo. Es el libro de Filipenses. Son 4 capítulos breves. Pero si usted logra conquistar y aplicar los principios de este pequeño libro, usted va a experimentar el gozo. Ahora no voy a hablar de todo el libro porque no tendríamos suficiente tiempo, pero hay algo muy interesante en quién es el autor de esta obra maestra que nos habla del gozo. El autor es un hombre llamado Pablo. Pablo, quien alguna vez se llamó Saulo. Cuando él se llamaba Saulo, era un hombre malo, enojado y amargado. Conocía la ley de Dios, pero era enemigo de los cristianos. ¿Usted alguna vez se ha topado con un cristiano malo, enojado y amargado? Miren para acá, ahorita no es el momento para estar viendo a su lado. Todos vean hacia acá, por favor, ¿sí? Pero es una contradicción de términos. No debiera existir un cristiano enojado, malo y amargado. Porque cuando uno viene a Cristo, se planta una semilla de gozo que empieza a crecer en nuestro corazón. En Hechos, el capítulo 9, vemos a Saulo de Tarso antes de que fuera salvo, antes de tener un encuentro con Jesús. Y dice Hechos, capítulo 9, versículos 1 y 2. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas con cada palabra. Otra versión dice con cada aliento. Y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran allí. Mire esto, su intención era llevarlos, sin excepción, hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Este era un tipo malo, amargado, respiraba amenazas, dice la Biblia, en contra de los hijos de Dios. Y él quería arrestar a los cristianos, encarcelarlos. Después él dice en el mismo libro de los Hechos, cuando los mataron yo di mi voto. En otras palabras, él participó en la persecución y en la matanza de cristianos, seguidores del camino. Era un hombre malo. Sin embargo, en ese mismo camino a Damasco, nos sigue diciendo la Biblia, que él tuvo un encuentro con Jesús. Versículos 3 al 5 del capítulo 9 de Hechos. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Y algunos conocen la historia de allí. Dios trata con él. Después de una serie de eventos, Saulo, ahora convertido en Pablo, dice, yo voy a servir a Dios, Señor, lo que tú me pidas hacer, yo lo voy a hacer. Y de allí, de ser un enemigo de la causa, ahora se convirtió en un campeón de la causa de Cristo. Y empezó a evangelizar, y empezó a enseñar la palabra de Dios, y a empezar a llevar las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas, ¿sí? No malas nuevas,
no noticias de amargura, ¿sí? No predicadores enojados, no. Buenas nuevas, son buenas noticias. Él empezó a compartir el evangelio de Jesús, la gente se empezó a salvar, se empezaron a establecer iglesias en diferentes ciudades. En ese momento, cuando Saulo tuvo ese encuentro con Jesús, se depositó en él, en el momento de su salvación, se depositó en él la misma semilla de gozo. Y esa semilla fue creciendo y creciendo y creciendo hasta ser perfeccionada. No quiere decir que todo era color de rosa en su vida. Al contrario, Pablo nunca tuvo una vida fácil. Me atrevo a decir que le fue más difícil después de haber conocido al Señor que antes de haber conocido al Señor. Él mismo nos da una pequeña lista de algunos de los asuntos, de las adversidades que él tuvo que enfrentar. Dice la Biblia, si usted va conmigo a 2 de Corintios 11, versículos 23 al 28, se da cuenta que Pablo casi todos los días de su vida vivía en un peligro mortal y vivía en dolor físico. Este pasaje, para darle contexto, él está hablando a la iglesia de Corinto y les está reclamando, les dice: es que ustedes están poniendo atención a apóstoles y profetas falsos, personas que predican pero no tienen sustancia. Y él pregunta: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. En otras palabras, si alguien tiene derecho de hablar, soy yo, por lo que he vivido. Y él dice esto, mire la lista: he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. No le daban 40 porque se creía que en el 40 morían. Entonces lo llevaron al borde de la muerte con latigazos. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. 1 vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Algunos ya se están sintiendo mejor, que la semana no estuvo tan mal, ¿verdad? He estado en muchos viajes largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Mire esto. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Y luego dice: he trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y he tenido sed y a menudo he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Mire esto. Y este es el tipo que nos escribe la obra maestra literaria acerca de el gozo. El mismo que enfrentó todo esto que acabamos de ver, nos habla de cómo podemos usted y yo tener gozo. Si usted lee la historia de Pablo, se da cuenta que en ocasiones fue expulsado de ciudades por predicar. Pero la Biblia dice que cuando él se iba con gozo. O sea, la situación, la circunstancia no lo amedrentaba, no le robaba el gozo. Lo aventaban en la cárcel. De hecho, hay un chiste por ahí que dicen que cuando Pablo llegaba a una ciudad, él preguntaba: enséñenme dónde está la cárcel porque quiero conocer mi hotel esta noche. ¿Sí? O sea, él sabía que ahí él iba a pasar la noche. Tanto estaba acostumbrado a pasar tiempo en las cárceles. Pero conocemos la historia de Pablo y Silas. Cuando lo tiraban a la cárcel, se ponía a cantar alabanzas a la medianoche. Nada le podía robar el gozo al que en una ocasión fue un malo, enojado y amargado. Y ahora que tenía toda la razón de serlo, era un rostro alegre, era una persona, un personaje gozoso. ¿Cuántos quieren ese tipo de gozo? ¿Cuántos tienen ese gozo? Bueno, avísele a su rostro porque algunos no se nota, ¿sí? ¿Cuántos quieren de ese gozo? Repito. Bien. A pesar de su peligro y su falta de confort, Pablo sobreabundaba de gozo. Es más, otro detalle acerca de la carta a los filipenses. ¿Dónde creen que se escribió esta carta a los filipenses? Justamente
Pablo estaba en la cárcel, custodiado por soldados romanos, atado entre cadenas. En esta situación, en medio de una cárcel, atado en cadenas, nos escribe acerca de el gozo. Él era un prisionero romano, su caso estaba por ser llamado a corte. Quizás él podía ser hallado inocente o podía ser hallado culpable, y si lo hallaban culpable le iban a cortar la cabeza. Él siempre había soñado ir a Roma como predicador. De hecho, Dios le había dado una promesa: te voy a mandar a Roma y vas a predicar las buenas nuevas, vas a predicar el evangelio. Me imagino que él soñó llegar como evangelista, como predicador, pero oh, sorpresa, llegó como prisionero. Pero estando allí, él no se puso a llorar, él no se sintió lástima a sí mismo, él no se puso a quejar, él no se puso allí a hacer un berrinche. Él dijo, no, yo tengo una tarea que cumplir. Y empezó a escribir acerca del gozo. Quiero darles 3 secretos del gozo. Número 1, el primer secreto está en el Dios de Pablo. Diga conmigo, el Dios de Pablo. Mire cómo empieza la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo. ¿A cuántos? A todo el pueblo santo de Dios en Filipos. Otra versión dice a todos los santos en Filipo, que pertenece a Cristo Jesús. Y luego dice, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. Mire cómo él empieza. Él dice, yo, Pablo, acompañado de Timoteo, esclavos de Jesucristo. En otras palabras, los romanos piensan que me tienen esclavizado aquí en la cárcel, pero yo no soy esclavo de ellos, yo soy esclavo de Jesucristo. Y ser esclavo de Jesucristo es la mayor libertad que tú puedes experimentar, porque en Él hay felicidad, en Él hay gozo, en Él hay propósito, en Él hay todo tipo de bendición, en Él hay vida eterna, en Él hay una gloria que Él nos ha prometido. Él dice, soy esclavo de Jesucristo. En otras palabras, les voy a escribir acerca del gozo, porque aunque estoy en cadenas, soy esclavo, pero no de los romanos, soy esclavo de Cristo, y eso es motivo de estar alegre. Entonces, cuando tú tienes tu gozo, tu alegría fundamentada en Cristo Jesús, ya lo vimos, quien no cambia. Él es el constante que tenemos, el absoluto que tenemos en nuestra vida, llena de inconstantes y de incertidumbres. El constante es Cristo. Cuando tú tienes tu gozo fundamentado en Él, tú puedes, como Pablo, tú puedes, como el hermano Efraín, ante la adversidad y ante peligro de muerte, sonreír y vivir una vida donde nada te sacude el gozo. Sería muy fácil tomar este primer versículo como un simple saludo. Pues es su introducción a la carta, pero desde ya nos está hablando grandes verdades. Esta es la declaración de apertura acerca del gozo. Y dice, a los santos en Filipo, a los del pueblo del Señor en Filipo, incluidos los ancianos y los líderes de la iglesia. En otras palabras, los únicos que tienen acceso al gozo del Señor son los santos. Ahora eso es lo que muchos están pensando, ya quedé fuera. Pero santo, no quiero que esa palabra a usted le asuste. Muchos piensan que ser santo significa ser perfecto. No, santo literalmente significa separado del mundo para cumplir los propósitos de Dios. No quiere decir que eres perfecto. Claro, persigues la santidad, persigues la perfección, pero somos humanos, vamos a errar, vamos a pecar, vamos a caer. Pero ser santo quiere decir que en términos generales hemos sido separados del mundo. Ya no vivimos como antes, ya no practicamos los mismos patrones de pecado de antes. Cometeremos algunas faltas, pero ahora estamos en una nueva vida en Cristo Jesús. Y los únicos que realmente pueden tener gozo en la tierra son los hijos de Dios, los santos, los redimidos, los que han sido perdonados. Si tú no eres un creyente, Tú tendrás momentos de felicidad, pero no tienes acceso a ese gozo perpetuo que existe en los hijos de Dios.
porque es un requisito ser hijo de Dios para disfrutar del gozo, porque el gozo está fundamentado en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Está conmigo esta tarde? Entonces él dice, nosotros esclavos de Jesucristo, a todos los santos. Y luego él dice algo poderoso que nos trae buenas nuevas a todos los que estamos aquí. Él dice, a todos los santos o a todos los del pueblo de Dios en Filipo, ese mismo versículo 1 dice, incluidos los ancianos, gobernantes y los diáconos. Como diciendo, estoy incluyendo a los líderes, a los pastores, a los diáconos, a los gobernantes. En otras palabras, el gozo del cual yo hablo no solamente es para ellos, es para todos. Los estoy incluyendo a ellos, pero ustedes también tienen acceso a ese gozo. Cuando estás en Cristo, si tú viniste y no conoces al Señor, hoy es tu día de salvación. Y tú puedes salir de aquí con un gozo verdadero que nada ni nadie te podrá quitar. Cantábamos un coro medio cumbia hace muchos años. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Algunos quieren bailar, ¿verdad? El gozo que siento yo. Se me vino la melodía ahí. Tienes acceso al gozo del Señor. El Salmo 16, versículo 11. Dice el salmista, me mostrarás el camino de la vida y me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Qué nos dice el salmista? La felicidad, el placer, el gozo no están en cosas, está en la presencia del Señor. El placer viene de vivir con el Señor para siempre. 3 veces en su carta a los Filipenses, Pablo revela que su gozo está en el Señor. Diga conmigo, en el Señor. ¿Qué significa eso? Que nuestro gozo lo vamos a encontrar en el carácter y en la naturaleza de Dios. Para Pablo esto ocurría de 2 maneras. ¿Cómo es que tú puedes tener gozo y alegría en el Señor? Número 1, Pablo fue capaz de tener gozo por su confianza en la soberanía de Dios. Diga conmigo, confianza en la soberanía de Dios. En otras palabras, Pablo creía que sin importar qué, Dios estaba en control y Dios nunca falla. Eso es confiar en la soberanía de Dios, que tú crees que Dios está en control y que nunca falla. La segunda cosa era, Pablo fue capaz de tener gozo por su esperanza en el cielo. Mire, vamos a volver a la primera. Confianza en la soberanía de Dios. El miércoles que falleció nuestro hermano Efraín, otra escena que me impactó mucho. Estábamos orando, intercediendo, creyendo que Dios iba a hacer un milagro. Pero como 1 minuto antes de que se dieran por vencidos los médicos, la hermana Carmen, la esposa del hermano Efraín, de pronto suspiró profundo, se sentó en una silla y nos llamó a todos y realmente a sus hijos, pero yo estaba ahí, y le dice a sus hijos y a sus nietos, les tengo que decir una cosa. Dijo, podemos orar, pero Dios es soberano. Ella dijo esas palabras. Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. Y si Dios decide que hasta aquí le dio vida en la tierra a mi esposo, entonces así como yo, ustedes también tendrán que aceptar esa verdad. Ahora, había algunos que no querían escuchar eso en ese momento, porque todavía había esperanza. Pero como al minuto, sin exagerar, como al minuto sale el doctor con la noticia, hicimos todo lo que pudimos hacer, ya era su tiempo de partir. Pero yo recuerdo que me impactó tanto la fortaleza de la hermana, que incluso le dije a los hijos y a los nietos en ese momento, debiéramos nosotros estar ministrándole a ella, consolándola a ella, y ella nos estaba ministrando a nosotros, diciendo, tengan paz, Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. ¿Cómo es posible que una mujer pueda tener esa paz en medio de la noticia, todavía quizás sin asimilar lo que esa noticia significa? Tu esposo, tu compañero de toda una vida, acaba de partir de tu lado, y tú estás confiando en la soberanía de Cristo, en la soberanía de Dios. Y me fui con ese impacto sobre mi corazón, lo que es tener plena confianza de que Dios está en control, y si Él decide algo, nosotros tenemos que entender que Dios es soberano.
y que Él nunca falla y que está dentro de su plan perfecto todas las cosas que pasamos y todas las cosas que nos pasan. Y era increíble ver cómo nada le robó la paz. Lloraron, claro que lloraron. Dolían, claro que dolían, hasta la fecha, hasta el día de hoy llorando. Sin embargo, no lloramos como los que no tienen esperanza, porque aquí viene número 2. Pablo tenía su esperanza en el cielo. Era capaz de tener gozo por su esperanza en el cielo. Ya lo vimos. Estar libre de enfermedad, estar libre de adversidad aquí en la tierra es estar en el cielo. Y efectivamente Pablo dijo en Romanos 8:18, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Dios nos va a revelar más adelante. Otra versión dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Está conmigo? En otras palabras, Pablo estaba diciendo, no importa cuál sea la medida de mis sufrimientos aquí en la tierra, no se comparan a la medida de gozo, de felicidad, de éxtasis espiritual y eterno y glorioso que voy a tener en el cielo cuando sea ya mi tiempo. ¿Está conmigo? No se comparan las aflicciones de hoy con la gloria que vamos a experimentar. Usted me pregunta, pastor, ¿y qué de las promesas de Dios? ¿Y qué de las promesas de Dios? Dios cumple sus promesas, pero tiene toda una eternidad para cumplir sus promesas. Él no tiene que cumplirlas hoy. ¿Cuál es la prisa? Él tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas y las va a cumplir. Diga conmigo, las va a cumplir. Mire lo que dice Filipenses 1, versículo 6, ese mismo capítulo. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo? El día que Cristo Jesús vuelva. Qué triste que hay personas que han ya vivido sus mejores momentos. Y hay otros que están esperando en la vida tener esos altos, esos sentimientos de felicidad y de plenitud. Y piensan que eso es lo máximo. No, mis queridos hermanos, nada de lo que tú vayas a vivir aquí, ni las cosas buenas ni las cosas mejores se van a comparar a lo que vamos a presenciar en el cielo. Pero aún en la tierra, en medio de la adversidad, en medio del problema, podemos tener gozo, podemos mantener la paz. Pablo sabía que su máxima felicidad la iba a encontrar en el cielo. Y por eso él era fuerte para soportar lo que viniera aquí en la tierra. El Dios de Pablo. Número 2, el propósito de Pablo. Diga conmigo, el propósito de Pablo. El Dios de Pablo le dio un propósito a Pablo. Y Pablo estaba convencido que su propósito era avanzar el reino, avanzar el evangelio. Filipenses 1, 12 y 13. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, o sea, acuérdense que él está en la cárcel escribiendo una carta a los filipenses, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Mire esto. Si hay un momento, si hay un lugar donde te debes deprimir, es la cárcel. ¿Ok? Y aquí está Pablo en la cárcel, atado entre cadenas, custodiado por soldados romanos. Pero en algún momento se le debió haber ocurrido este pensamiento a Pablo. El mismo Dios que usó la vara de Moisés, los cántaros de Gedeón, la honda de David, puede usar las cadenas de Pablo. Él tenía un propósito de predicar. Se le había hecho la promesa, vas a predicar en Roma. Él quizás soñó llegar como evangelista, como predicador, pero llegó como prisionero. Pero no se olvidó de su propósito. Y el Pablo, que confiaba en la soberanía de Dios, que Dios está en control y que nunca falla, dijo, bueno, si mi propósito en la tierra es predicar el evangelio, entonces Dios me puso aquí para predicar. ¿Y qué cree? En turnos de 6 horas se rotaban los soldados romanos. Había 4 soldados por día que custodiaban a Pablo. Y cuando digo que lo custodiaban, había varios soldados, había varios guardias, pero uno
era atado en cadenas a Pablo, o sea, lo ligaban a Pablo con cadenas por 6 horas a la vez. Entonces, esta es la mente de Pablo, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero Pablo se le ocurre el pensamiento, pues Dios me dijo que yo iba a predicar en Roma. Y pues aquí tengo a 4 por día que ni para dónde se hagan. Los tengo amarrados, conmigo en cadenas. Voy a empezar con ellos. Y en vez de sentirse lástima, en vez de sentirse derrotado, él encontró propósito en la cárcel. Y el mismo que nos escribe, orad sin cesar, ese era Pablo. Entonces imagínense estar amarrado con un cristiano que ora sin cesar, que siempre está predicando, que siempre está entrevistando a personas sobre su condición espiritual, que siempre está buscando la manera de avanzar el reino de Dios, que siempre está escribiendo cartas a los cristianos y a las iglesias del área o del imperio. Imagínense estar amarrado a ese hombre. Entonces Pablo, me imagino que miraba al guardia y decía, ni modo, chiquito, te tocó a ti. Te voy a dar un sermón de 5 horas para que duermas una. ¿Para dónde nos vamos? Y empezó a predicarle a los soldados romanos. ¿Por qué no perdió el gozo en la cárcel? Porque aún en la cárcel tenía propósito. Tenía propósito. Se han hecho encuestas, investigaciones, y dicen que los que más sufren de depresión es la gente que no le encuentra sentido, no le encuentra propósito a la vida. Dele gracias a Dios que usted y yo tenemos un propósito de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Dios nos ha puesto para marcar la diferencia, para predicar, para evangelizar, para compartir, para hacer notoria nuestra historia, lo que Dios ha hecho en nosotros. No tienes que saber mucha Biblia, no tienes que ser erudito, no tienes que ser teólogo. Si tienes una historia de cómo Cristo ha cambiado tu vida, tú puedes marcar la diferencia. Tú tienes un propósito y ese propósito por ende te va a traer gozo, alegría, paz y contentamiento. Empezó a evangelizar a los soldados romanos. No nos sorprende entonces que estos soldados empezaron a creer en Jesús. Mire cómo es Dios. Dijo, no quiero que le hables a gente ordinaria. Quiero que te ganes a los de más alto rango del ejército romano. Vamos a empezar con los del gobierno, con los políticos, porque si a ellos los podemos alcanzar, entonces ellos que son hombres de gran influencia, ahora ellos van a esparcir el evangelio en todo Roma. Y Pablo empezó a evangelizar a estos hombres. De pronto, los oficiales de gobierno, los jueces romanos que manejaban el caso de Pablo y estudiaban su fe, ahora escuchaban el evangelio. Los soldados romanos escuchaban el evangelio. Entonces las cadenas de Pablo, Dios las usó para predicar. Y escuche esto, no solamente usó las cadenas de Pablo para darle a él mismo contacto con los perdidos, usó las cadenas de Pablo para traer ánimo a los demás creyentes. Dice el versículo 14, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar, dice, han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. En otras palabras, muchos creyentes decían, si Pablo puede predicar estando preso, nosotros podemos predicar estando libres. Y muchos se animaban a compartir. Número 3, la mente de Pablo. Diga conmigo, la mente de Pablo. Pablo tenía una sola cosa en su mente, solamente un pensamiento lo dominaba día y noche, y ese era Cristo. Cuando tú tienes una mente singular, las demás cosas son secundarias y les prestas menos atención. Pones las cosas en una perspectiva propia. A mí nunca se me olvida que en una ocasión entrevisté a un soldado que acababa de venir de la guerra en Irak. Estuvo él en combate, estuvo físicamente peleando. Y recuerdo que entre las cosas interesantes que me dijo, ¿sabes qué, Pastor Charlie? Dice, te puedo decir algo con toda sinceridad, con toda honestidad. Dice, yo tenía menos estrés estando en las trincheras de las arenas del Medio Oriente peleando contra el Talibán. Tenía menos estrés que estando libre y viviendo una vida de civil acá en Houston, Texas. Y yo me quedé así como que, ¿y cómo es posible eso? Me dice, sencillo. Dice, en
en la guerra, tu enfoque está tan concentrado en 3 cosas. Nada más 3 cosas te preocupan: come, duerme y que no te maten. Así me dijo: come, duerme y que no te maten. O sea, cuando dejan de caer los proyectiles y los balazos, come, porque esa es tu oportunidad. Cuando ellos duermen, tú también duerme un ratito, porque es tu única oportunidad. Y cuida de que no te maten. Esas son las 3 cosas que me preocupaban. Dice, yo llego acá, a Houston, el primer día de libertad, despierto por la mañana, y lo primero que tengo que decidir, me empiezo a dar cuenta que tengo un montón de decisiones insignificantes que tomar que me estresan. ¿Me pongo los zapatos negros o los zapatos cafeses? ¿Me pongo el pantalón de mezclilla o me pongo el pantalón caqui? ¿Sí? ¿Voy a usar la pasta Colgate o la Crest? ¿Cuál voy a usar? ¿Voy a usar el cepillo eléctrico o el manual? ¿Me voy a peinar para este lado o para este lado? ¿Sí? O sea, dice, no me daba cuenta la cantidad de decisiones que yo tenía que tomar a diario teniendo libertad. Y luego salgo de la casa, voy a desayunar en IHOP o Denny's. ¿Sí? ¿Dónde voy a desayunar? Dice, y lo interesante es que en la guerra tú despiertas y tienes un par de botas, un solo uniforme, comes lo que se te sirve a la mesa si quieres y si puedes. Y ahí no andas que si va a combinar el pantalón con la camisa y el cinto con los zapatos. No. O sea, tienes tu uniforme asignado. Ahí lo que se te da es lo que haces y es lo que pones, y tú sigues órdenes y nada más cuida de que no te maten. Dice, y me creerá que tenía menos estrés, más intensidad, pero menos estrés. Y eso para mí fue una gran lección, porque ¿cuántos de nosotros le hemos puesto tanta importancia a cosas secundarias, insignificantes, cuando nuestra vida, cuando nuestro ser, cuando nuestro todo, dice la Biblia, está en el Señor? Él es el todo del hombre, dice la Biblia. Y cuando tú tienes una mente singular, cuando no eres de doble ánimo, la Biblia nos advierte no ser personas de doble ánimo. No puedes tú ser una persona, porque el doble ánimo es como estar en medio de los que te estiran unos para un lado y otros para otro lado, y claro que te vas a estresar y que va a haber ansiedad. Me voy en esta dirección, me voy en aquella, y el enemigo aprovecha eso para atormentarte, para traerte ansiedad y cuantas cosas más. Pero cuando tú tienes una mente singular y tú dices, yo estoy aquí por Él y para Él, por Él y para Él se hicieron todas las cosas, y yo voy a regresar a Él, entonces todo lo demás es secundario. Puedes perder el contrato y no pierdes el gozo. Puedes perder la casa y no pierdes el gozo. Puedes perder tu salud y no pierdes el gozo. ¿Por qué? Porque el constante de tu vida es Jesús, y cuando tu mente y tu pensamiento están en Él, entonces tu gozo también permanece. Dijo Pablo a los Filipenses capítulo 1 versículo 21, para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Otra versión dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, no voy a perder. Si vivo, gano. Si muero, gano. Después él dice en el versículo 23 al 25, estoy dividido entre 2 deseos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. En otras palabras, Pablo estaba convencido de que Dios no iba a permitir su muerte sin antes haber cumplido su propósito en él. Él estaba entre la vida y la muerte. Él quería estar con Jesús, pero también quería avanzar el evangelio. Pero esta mente singular lo hacía pensar de esta manera: lo peor que me puede pasar es la muerte, lo mejor que me puede pasar es la muerte. Y esto le producía gozo, seguridad y contentamiento. Entonces Filipenses 1:21 se convierte en una buena medida para nosotros los cristianos. Voy a ponerlo acá arriba. Para mí el vivir, dijo Pablo, es Cristo, y el morir es ganancia.
Yo le voy a dar a usted la oportunidad de llenar en estas lagunitas en blanco lo que usted quiera. Vamos a ver qué significa decir, por ejemplo, para mí el vivir es el dinero y el morir es, pues, dejarlo todo aquí. Para mí el vivir es la fama y el morir es ser olvidado. Para mí el vivir es el poder, dirían algunos, y morir es perderlo todo. Para mí el vivir es mi esposo o mi esposa y el morir es que se case con otro. No se crea. Pero sí doy a entender, ¿verdad? Algo, que todas estas cosas son temporales y pasajeras y no son absolutas. Entonces debemos hacer eco de la convicción de Pablo. Si vamos a tener gozo a pesar de las circunstancias y los acontecimientos, y si vamos a avanzar el reino, tendremos que decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo peor que me puede pasar es la muerte. Lo mejor que me puede pasar es la muerte. Entonces yo voy a seguir alegre y gozoso porque confío en un Dios soberano que nunca falla, que conoce todas las cosas y nunca falla. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Den un aplauso al Señor. Yo quiero hacer oración por aquellos de ustedes que en los últimos días, meses o quizás años has luchado en esta área de tu vida. Sientes como que te evade el gozo, como que no puedes poner tu mano sobre la felicidad, como que nunca pudiste conquistar la alegría y has intentado muchas cosas. Quizás buscaste felicidad y significado en el matrimonio, en la carrera, en el estatus, en el poder, en las finanzas, en las posesiones, y parece ser como que nada te ha dado resultados. Yo quiero invitarte el día de hoy a venir y hacer pacto con Dios y decir, Señor, mi mente va a estar fijada en ti. Voy a tener una mente singular. Yo quiero tener al Dios de Pablo, el propósito de Pablo y la mente de Pablo. Y yo quiero conquistar ese gozo perpetuo que solamente tú me puedes dar. Estoy hablando a todos, no solamente a los que no conocen al Señor. Hay cristianos que por X o cual razón el enemigo te ha querido robar el gozo. Pero hoy tú vuelves a retomar lo que es tuyo. Si ese eres tú, te voy a invitar al altar. Me impacta que Pablo lo metían a la cárcel y a la medianoche cantaba salmos y cantaba himnos al Señor. Y es lo que vamos a hacer. Quizás tú estás en el momento más oscuro de tu vida, pero te digo algo que podemos aprender de Pablo. Si tú adoras, dice la Biblia que a la medianoche cuando ellos cantaban, de pronto se sacudió la cárcel, se abrieron las compuertas, se cayeron las cadenas. Y es lo que estoy yo creyendo y confesando que Dios va a hacer en esta tarde. A medida que en tu medianoche tú alabas y glorificas a Dios, Dios va a abrir puertas, Dios va a hacer cadenas caerse de tus manos y tú vas a poder salir libre para encontrar tu felicidad y tu gozo en el Señor. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos quieren ser gozosos en Él? Vamos a cantar, vamos a adorar su nombre. Y los que quieran pasar acá, vengan conmigo al altar. Queremos orar por ustedes, queremos bendecir sus vidas y vamos a creer que Dios te restaura el gozo de tu salvación aquí y ahora. Amén. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo. Poderoso Dios, eres tú. Vamos a declararlo. Mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, Eres tú. eres tú. Sí, Señor.
poderoso, poderoso Dios. poderoso Dios. Eres tú, Señor. Eres tú, dile Cristo mi refugio. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos. Han venido las tormentas, las adversidades. Ha venido el enemigo a querer robar el gozo. Pero estamos anclados en ti, Señor, en el Dios Todopoderoso. Y retomamos lo que es nuestro. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo declaro un cerco de protección alrededor de tus hijos. Que ni lo alto ni lo bajo, ni la vida ni la muerte, ni hambre ni desnudez, ninguna amenaza, ninguna arma prosperará. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Eres tú nuestro refugio. Recíbelo ahora. Recibe el gozo. Sé restaurado al gozo de tu salvación. Oh, te adoramos, Señor. Nada temeré. Poderoso, Poderoso Dios, eres tú. Si tú estás en ese lugar y no has hecho Jesús Señor Salvador de tu vida, yo quiero invitarte en esta tarde. Nos dice la Biblia en Juan 1:12 que a los que han creído y que le han recibido, Él les ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Tú puedes ser ese hijo de Dios. Tú puedes entrar a la familia de Dios si simplemente en este día confiesas con tu boca y crees en tu corazón. Así que yo te quiero invitar en esta tarde, si tú estás listo para hacerlo Señor y Salvador de tu vida, ora conmigo en esta tarde. Y voy a invitar a la congregación que ore junto a nosotros. Padre, en esta tarde te pedimos que entres a nuestra vida. Padre, te invitamos Señor a morar en nuestro corazón. Padre, te pedimos que perdones todos nuestros pecados, todo nuestro ayer, todos nuestros errores, Señor. Haznos una persona nueva, Señor, que desde este día en adelante podamos caminar contigo, que no nos sepáremos de ti, Señor, que podamos poner nuestra confianza en ti. Te damos gracias por la salvación que nos das en esta tarde. Te damos gracias en tu nombre. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Creemos que tus mejores días están todavía por venir. Gracias por estar con nosotros, iglesia. Gracias por celebrar a Jesús realmente con nosotros en esta tarde. Si tú hiciste esa decisión por Cristo, te invitamos a pasar ahí a recepción. Tenemos un regalo para ti. También si nos visitas por primera vez, pasa ahí a recepción. Te queremos regalar algo de la iglesia. Vamos a orar y así quedemos despedidos en esta tarde. Padre, te damos gracias por tus bondades, gracias por
lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Señor, gracias con este mensaje, Padre, que nos ha bendecido, que nos ha retado, Señor, que tú no nos dejas, tú no nos abandonas. No hay nada que nos pueda separar de tu amor, Padre. Te damos gracias por ello, Señor, y te pido que tú estés con cada persona, Padre, en esta semana, en todo lo que ellos hagan, Señor. Bendíceles grandemente, Señor, y te damos gracias que ellos puedan continuar caminando en tu presencia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos el siguiente domingo.